están? Bienvenidos a la entrevista. En esta oportunidad, temas de salud. Vertedero, exámenes de uña y pelo en niños son temas que obviamente son de relevancia para la comunidad. Y para conversar sobre aquello y otras cosas más, nos acompaña el jefe de la División de Políticas Públicas del Ministerio de Salud, el doctor Tito Pizarro. Doctor, bienvenido a la entrevista. Muchas gracias y esperando que pueda ayudarles con algunos de los temas, vamos a conversar. Dos temas que han sido relevantes estos últimos días, tema vertedero y todo el tema sanitario que significa vivir cerca de un vertedero. Ahora, ¿por qué el plan regulador permitió que se construyeran casas cerca de un vertedero? Ese es otro tema, pero hoy en día hay gente viviendo cerca de un vertedero y escuelas con niños cerca de un vertedero. Lo otro es el tema de los niños que estaban en estos jardines infantiles cercanos al puerto de Antofagasta y que los exámenes inicialmente de sangre marcaron presencia de metales pesados, entre ellos plomo, que es lo que más preocupa. Y estos últimos días se dio a conocer los resultados de uña y pelo, pero más allá de los resultados, y vamos con ese tema, el Ministerio está consciente de que estos niños, hay algunos que marcaban sobre el índice que usted ha marcado como normal, o por lo menos no riesgoso para la salud, pero que como papá uno se hace la pregunta, ¿por qué mi niño tiene plomo en la sangre? ¿Usted qué le respondería? Mira, le tengo que decir a ese papá, a esa mamá, a la población en general, que en el mundo el desarrollo industrial lleva algunas externalidades que son negativas y que no nos gustan. Una de ellas es la aparición de verdad de plomo y otros metales en el ambiente. Y antaño, por ejemplo, en Chile, los juguetes tenían plomo, la benzina tenía plomo. Hasta el 2000. Hasta el 2000. Entonces, vivíamos en contacto con el plomo, sobre todo de la gente que vivía en las ciudades y sobre todo la gente que vivía en cercanas, por ejemplo, a lugares donde hay mucho tráfico de auto o de movilización, ¿verdad? Porque las bencinas con plomo expandían plomo al aire y uno tenía exposición importante al plomo. También en esta región tiene que ver con el transporte, con el acopio, con la exportación de minerales que van quedando en el ambiente, ¿verdad? Residuos, ¿verdad? Que van quedando en el polvo, y el polvo, uno al ingerirlo, sobre todo los niños, bueno, se adquiere plomo. ¿Cuál es el punto? Y es lo que aquí le respondo a los papás como pediatra, como profesional que conoce del tema, y que puedo decir con cierta seguridad. Hay valores que se encuentran en las poblaciones y hay valores por sobre esos que uno tiene que entrar a preocuparse. Primero, sirve el plomo en sangre, no en otros lugares. Eso es lo que sirve desde el punto de vista clínico. Aquí en Chile, en Estados Unidos, en Europa, en todos lados. Es lo que está más estudiado, es lo que tiene más evidencia, es lo que es más seguro. Por lo tanto, entonces lo primero que hay que decirle a un papá, a una mamá que está preocupado porque su hijo pudiese tener plomo en sangre, es que se tome plomo en sangre. Ese es el que daña a la salud, ese es el que produce problemas en salud. Y por ende yo quisiera transmitirle a quienes están haciendo plomo en otras matrices, como por ejemplo uña o pelo, primero desaconsejar, están gastando mal los recursos, ¿verdad? Porque lo que hay que hacer es plomo en sangre. Y segundo, debe ser atendido por un profesional de la salud que examine al niño, que lo evalúe. Si el valor de plomo está bajo 5, recuerden el número 5, que es lo que en el mundo se ha estudiado, bajo 5 en sangre, quédense tranquilos, ¿verdad? El plomo está presente, pero no le está produciendo daño en la salud. Si está sobre 5, cuando uno recibe el examen en el hospital, en el centro de salud ambiental del Hospital Regional de Antofagasta, donde hay un centro de atención ambiental pediátrico, es sobre 5, uno dice, yo debo ir al médico, yo debo pedir que me vuelvan a evaluar, yo debo pedir que me hagan un seguimiento a mi hijo. Eso por un lado. Y por otro, tenemos que ser muy exigentes en salud para que todos los procesos productivos nos den seguridad que no contaminen el ambiente, ir disminuyendo. Y así como se quitó el plomo de los juguetes, así como se quitó el plomo de las bencinas, así también hay que ir quitando el plomo de los procesos productivos de tal manera de que la población esté tranquila. Pero es que el concentrado de cobre tiene plomo sí, y obviamente no se puede pedirle a la tierra que, mira, yo quiero sacar solamente cobre, aléjate de mí, o sea, da dentro del concentrado. Pero yo quisiera contar buenas noticias. Yo sé que este es un tema que preocupa a la región, pero cuando se hizo la limpieza a la ciudad, por el gobierno regional, la intendencia, se midió, Salud midió plomo
en las superficies, antes y después, y disminuyó notoriamente. Entonces, la limpieza de los lugares ayuda mucho. Y si yo puedo limpiar la ciudad y el espacio que se limpió demostró que disminuyó, yo también puedo limpiar mi casa. Si yo me lavo las manos, una medida tan sencilla como esa, antes de comer, yo disminuyo la exposición. Si yo trabajo en procesos productivos donde estoy a exceso, yo me quito la ropa cuando voy a mi casa y me lavo las manos, disminuyo la posibilidad de enfermar a mis hijos, a mi mamá, a mi señora. ¿Debería ampliarse la posibilidad de que padres puedan hacer este examen de sangre a sus hijos que no necesariamente estaban en un jardín infantil cerca del puerto? Por supuesto, estamos trabajando como Ministerio de Salud y con la Seremia de Salud, que es la autoridad sanitaria en la región, en poder ofrecer cada vez más este tipo de exámenes. Incluso hemos traído lo más moderno en tecnología, que con una gotita de sangre, ya no necesitamos sacarle sangre a nuestro niño, es una gotita y es de muy buena calidad. No podemos dar seguridad de que si está bajo 5, recuerden el valor 5, uno puede decir sí, su hijo está bien, su hijo está tranquilo, no está expuesto a una gran contaminación. Lo que nos está pasando con los estudios es que encontramos muchos niños bajo 5 y nos quedamos tranquilos. No. Pero hay Salud no se queda tranquilo aunque estén todos los niños bajo 5. Por eso que Salud ha insistido fuertemente en que se haga en la región y en el puerto en particular el acuerdo de producción limpia, de tal manera ir asegurando cada vez más que los acopios, que la exportación, que la importación de productos minerales sea lo más seguro posible. No por el énfasis de ponernos pesados como Salud, sino que tiene que ver con una acción que al papá, a la mamá le interesa. ¿Puede hacer un examen de sangre? Bueno, ¿Tiene que costearlo? No. Si yo estoy en las escuelas de Antofagasta, hay una planificación que se va a iniciar progresivamente en las escuelas de Antofagasta, cerca del puerto, por supuesto. Recuerden que la región, además, se ganó un proyecto grande de hacer un estudio regional. Pero hay un tema también que no es menor. El plomo, usted habla del proceso de importación-exportación, pero los camiones que vienen con el plomo pasan por colegios que no están cerca del puerto, pero están cerca de la avenida de la costa. Totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que tenemos que también el transporte asegurarlo. Las tareas no son todas de salud, las tareas son del distinto sector y sobre todo el sector privado que nace en la acción. Y yo creo que las exigencias normativas, las exigencias del punto de vista de la salud cada vez son más importantes y eso es lo que hay que prevalecer. Es que el tema es que los resultados de pelo y uña que se hicieron en Estados Unidos, me imagino que en Estados Unidos, donde se sabe que el examen de sangre es el que vale para que un laboratorio va a hacer unipelo de metales pesados, obviamente va a haber la resistencia de que otros papás con recursos vayan a hacer el examen allá. Pero, ¿Qué finalmente va a ocurrir con eso? Sí, pero yo porque en este clima de desconfianza se va a desconfiar hasta del resultado. Sí, y eso es lamentable y por eso que primero hay que decir las cosas con su nombre. Los estudios de pelo y uña no sirven para mi niño, no sirven para mi mamá, no sirven para mi señora, no me sirven para mí. ¿Por qué no sirven? Porque el pelo y la uña es muy inexacto el valor. Puede darle 8, 7, 6 y no está diciendo lo que está ocurriendo en el torrente sanguíneo, que es lo que produce daño en salud. Si yo encuentro plomo en el hueso, no produce daño al cerebro. Entonces, lo más importante a la población de Antofagasta, a la población de la región, es que si yo deseo hacer un examen, lo haga en sangre. En el caso del plomo... Pero en Detroit se hizo a hueso. Sí, en las escuelas y se demostró que incluso el rendimiento escolar bajaba cuando tenía mayor cantidad de plomo en los huesos. Los estudios en Europa, los estudios en Estados Unidos... Esto fue por el plomo, no por el plomo de los combustibles, no por el plomo de acá. Los estudios que han demostrado en Estados Unidos que había plomo en los niños hizo tomar la decisión de sacar el plomo del diésel, de la benzina. En Chile, antes de que tomamos la decisión y sacamos el plomo de la benzina, y en Chile ya no hay plomo de benzina el año 2000 hacia adelante, no existe benzina con plomo. 2, si yo quiero saber qué le pasa a mi hijo, tengo que hacerle plomo en sangre, porque eso es lo que sirve aquí en Chile y en Detroit, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en el Detroit, Estados Unidos, el examen que se usa para saber si tiene problemas de la salud no es en pelo ni en uña, es en sangre. Entonces, lo que quiero transmitir, y esto no lo digo yo, y esto no lo dice solo el Ministerio de Salud, esto lo dice el Centro de Enfermedades de Estados Unidos, los centros europeos, los centros mundiales de enfermedades y problemas con la contaminación ambiental. Lo que se dice y lo que se establece, y aquí en Antofagasta estuvo el experto mundial ahora estos días, y establece, si yo tengo dudas
de que mi hijo esté contaminado con plomo, yo debo hacer plomo en sangre. En Antofagasta existe la tecnología para hacerlo incluso en una gotita de sangre en el sistema de salud. ¿Eso hay que pagarlo si uno Dos, y esto también quiero transmitirlo, el Ministerio de Salud está haciendo un plan que partió primero con los jardines, después va a seguir con las escuelas, de ir vigilando cómo está en los niños el plomo en una simple gotita de sangre. Y es un progreso, es un plan que está progresivamente instalándose en la región, a cargo del Ministerio de Salud, a cargo de la autoridad sanitaria. Si yo estoy necesito hacerlo luego, quiero hacerlo, bueno, tendrá que dirigirse al centro de salud, en este caso al hospital, al centro ambiental de salud. Pero yo quisiera dejarle tranquilidad a la población, que el Ministerio de Salud, que la autoridad sanitaria de la región están haciendo un plan, progresivamente ir avanzando en las escuelas, primero en las más cercanas al puerto y después más alejadas, para ir chequeando que toda la población esté bien de salud. Los resultados hasta ahora en plomo en sangre son tranquilizadores. Si después arsénico, eso es más preocupante. Arsénico no se mide en sangre, arsénico se mide en orina, en una muestra de orina o en una recolección de orina. También es preocupante. Arsénico y plomo son metales que pueden producir daño a la salud. Y lo que hemos establecido como salud es ir haciendo los cambios y las exigencias para que el ambiente esté seguro, por lo tanto, que el agua, que es la principal fuente de arsénico en la región, no tenga arsénico. Y dos, es ir chequeando en algunos niños, en algunas poblaciones, ir vigilando. La población que hemos vigilado de niños de jardines, que son los más expuestos, es que ha habido poco plomo los niños. ¿Por qué? Porque se han tomado las medidas. Y de arsénico también. Se ha encontrado poco arsénico en los niños, lo cual tranquiliza y puedo transmitirle a la población que son buenas noticias. Uno escucha a médicos diciendo de que no deberían tener cero plomo, cero arsénico. ¿Eso es efectivo? Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que uno tiene que aspirar a ojalá no tener nada. Pero también tengo que decir con suficiente responsabilidad que en el mundo, en casi todas las ciudades que se ha hecho estudio, yo diría que en todas, incluso en el mundo rural, se encuentran pequeñas trazas. Por eso que se pone un número. En el caso de plomo 5, en el caso del arsénico 30, 35. Doctor, quiero hablar del centro de la ciudad al norte de la ciudad, que la gente dice que nos centramos mucho centro-sur, al norte de la ciudad. Hay colegios en el sector norte de la ciudad cercanos al vertedero, donde los niños, y eso es un tema que ha sido denuncia en el último tiempo y constantemente, viven y respiran las quemas de la basura, que son muchas veces caucho, metales pesados, que se van quemando para recuperar el metal, después se vende como chatarra. Así es. Pero eso es un humo tóxico. Además hay basura, hay olores, hay una situación sanitaria. ¿Qué pasa y cuál es la preocupación de ustedes? Hay un tema de cierre, hay un tema de cierre vertedero que lo hemos conversado con la Seremi. Pero, ¿qué pasa con los menores también? ¿Qué pasa con la población que se ve afectada a una situación que es a todas luces desagradable? No poder abrir las ventanas en la noche, aunque haga mucho calor, porque el olor y ese humo es totalmente dañino. Sí, conocemos la situación y hemos apoyado a la Autoridad Sanitaria Regional, a la Seremi en particular, en hacer exigible que los lugares en donde se deposita la basura tengan las condiciones mínimas. La normativa chilena exige condiciones mínimas para donde uno acopia, donde uno guarda, donde uno va a dejar la basura. En el caso del sector de la chimba, ¿verdad? Esas no se cumplen, ¿verdad? Y no solo no se cumplen, sino que además hay un serio riesgo a la salud de la población, de la gente que vive ahí y de toda la población. Ahí hay roedores, ahí hay quema de basura, ahí hay contaminación del punto de vista visual, ¿verdad? Es un lugar que de verdad es dañino a la salud humana, pero no solo incluso a la salud, sino que a la calidad de vida de nuestra población. Entonces, el desafío que ha hecho salud, y así como en los metales, en la contaminación y en todos los temas, es hacer exigible la ley, la norma, y las instituciones del Estado tienen que hacer cumplir la norma, de tal manera de ir teniendo un lugar seguro, con condiciones mínimas para evitar que sea un foco de insalubridad, sea un foco de animales, ¿verdad?, que estén ahí, ¿verdad?, en particular roedores, ¿verdad?, de tener enfermedades, ¿verdad?, producidas en ese foco, y de también tener una calidad de vida, de que esto sea un lugar visualmente aceptable para la gente que vive. ¿Y qué solución se le da a los padres hoy en día que tienen a sus hijos
viviendo, durmiendo Entiendo. y además estudiando. En lugares cercanos. Claro, Bueno, la solución que ha planteado la autoridad sanitaria es, en este caso, hacer exigible la norma. Y esto tiene que ver con que donde está ubicado el basural hay que trasladarlo a un lugar que tenga condiciones óptimas de desarrollo. Y ese es un desafío de hace harto tiempo atrás y que hay que tomarlo con toda la seriedad del mundo. Yo en esto sé que hay una controversia con el municipio y quizás el mejor llamado al municipio es asumir que este es el principal problema de salud pública que tiene la ciudad. Y el municipio tiene que asumir la responsabilidad de buscar las soluciones. Por supuesto, la autoridad sanitaria tiene que ayudar. Por supuesto, la autoridad sanitaria tiene que buscar y apoyar a los técnicos, ¿verdad?, locales para buscar soluciones. Pero hay que encontrarlas. Y no hay que encontrarlas planteando o postergando el problema. Yo creo que hay que empezar a resolver el problema hoy. Pero el tema del vertedero, más allá porque los vecinos del sector norte lo dicen constantemente. O sea, es un tema de todos los días. Entonces, de todos los días. Decirle a una persona que todos los días espérese porque estamos trabajando. Exacto, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el Ministerio de Salud ha sido claro en todas las ciudades de Chile que hay que encontrar soluciones que pueden ser a mediano o largo plazo, pero también hay que encontrar soluciones a corto plazo, si eso es posible. ¿Y cuál es la solución a corto plazo para el vertedero? Yo no soy quien debo hablar de lo específico de acá, pero yo creo que aquí hay un desafío de diálogo, de conversación, de entender y de buscar soluciones a mediano y largo plazo. Mediano y largo plazo en los vertederos son 2 años, son 3 años. Es lo que habitualmente uno se demora en autorizar un nuevo vertedero. Porque la idea es que lo nuevo que construyamos sea útil, sirva a la salud humana, sirva a la calidad. Tendemos a veces a resolver los problemas a la rápida. Entonces nosotros decimos, la solución a largo, mediano plazo, a 2 años plazo, a un tiempo determinado, sea de óptima calidad. Y la solución a corto plazo, de aquí a unos meses más, debe ser de mediana calidad, buscando alternativas. Yo no tengo la solución para la región, eso tiene que ser propio de las autoridades de la región, propio del municipio de la región que es responsable de este tema, ¿verdad? Pero sí creo que se tienen que encontrar, sí creo que hay que ponerle prioridad y sí creo que hay que tratar de conversar con la búsqueda de soluciones. Yo entiendo, por lo que he mirado la región y por lo que conozco la región, que hay alternativas. Hay que volver a mirarlas, hay que volver a reevaluarlas, hay que volver a ver cuánto significa el punto de vista financiero y hay que buscar los recursos para que esto de verdad se pueda. Doctor, no es tarea de este ministerio el de resolver todo el problema. La tarea del Ministerio de Salud y de la Autoridad Sanitaria Regional es decir, esto sirve para la salud, esto es bueno para la salud, esto no es bueno para la salud. Nos queda un minuto, planteo el desafío de responder a esta pregunta en un minuto, porque en Antofagasta el problema de la salud es un problema, es una situación que preocupa el acceso a la salud. Se están construyendo nuevos consultorios, pero hay una sensación de acceso a la salud que no está, digamos, satisfecha, tanto para el sector público como para el privado. Acá, acá uno puede hacer una cola de 24 horas en el hospital regional o de 8 horas en un centro privado de salud. Mira, yo quiero decir en los pocos minutos que me queda y poder contarle a la región que hay 2 maneras de enfrentar estos problemas. 1, mejoremos los entornos, hagamos que donde vivamos tengamos plazas activas, en donde podamos respirar sin fumar, en donde la contaminación esté controlada, ¿verdad? En donde hagamos un esfuerzo todos, donde salud ponga normas duras, exigentes, para que la cosa funcione bien, en donde las instituciones mejoren los entornos, en torno al basural, pongámonos en un lugar adecuado, busquemos la solución para que de verdad no siga existiendo la chimba ya nunca más. Ese yo creo que es un desafío, porque eso hace que haya menos niños enfermos. Eso hace que no estemos preocupados de empezar a buscar exámenes en pelo, ¿verdad? Y tengamos que mandar un examen a Estados Unidos. No tiene sentido cuando lo que tenemos que hacer como ciudad, como país, es ir mejorando entornos. Y por supuesto que tenemos debilidad en nuestro sistema de atención primaria, por supuesto que tenemos debilidad en nuestro sistema de atención secundaria. Yo creo que ahí el desafío del gobierno y en particular de este Ministerio de Salud es poner todos los recursos posibles que existen en la región, en alianza con las universidades, con el sector privado. Busquemos como ciudad empezar a solucionar los problemas. No con una mirada de decir, vamos a resolver el problema a largo plazo, sino que empezar a resolver hoy día los problemas. Yo creo que hay una serie de acciones concretas que mejoren. Estamos viviendo el plan de vacunación en la región ahora.
Entonces quizás el mejor aporte que puedo hacer yo, ciudadano, mamá, papá, si yo tengo un niño menor de 5 años, llévenlo a vacunar. Si yo vacuno al 100% de la población de la región, yo evito enfermedades graves. ¿Contra? Sarampión. Estamos empezando la vacunación a todo niño, ¿verdad? Menor de 5 años. Si yo no tengo niños enfermos, mi sistema de salud, que va a estar mejorado, que va a estar más poderoso, va a poder atender a los que están verdaderamente enfermos. El problema hoy día es que tenemos muchos enfermos, que el entorno no es adecuado y que por lo tanto no soy capaz de atender. El llamado, la convicción, lo que estamos haciendo con salud es poder que conjunto como sociedad a mejorar entornos. Doctor Tito Pizarro, jefe de la división de Políticas Públicas del Ministerio de Salud. Muy amable por estar con nosotros. Un gusto, muchas gracias. Entrevista. Hay temas, claro, en 15 minutos no vamos a resolver todos los temas de Antofagasta, pero sí podemos abordar la mirada de varios puntos que son los temas que preocupan a la ciudadanía. Desde ya te puede realizar esta como otras entrevistas en nuestro canal de YouTube, Antofagasta TV, la entrevista contra esta otra de su interés. Desde ya, gracias por su sintonía y continúe en las pantallas de Antofagasta Televisión.